Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa con especialistas. Estoy transmitiendo desde las cabinas de Vox Digital en Aguascalientes, México. Mi nombre, Geraldine Grimes, y conmigo el licenciado en Psicología, Aarón. Preséntate, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar este día con ustedes. Bueno, pues les platico un poquito de Aarón. Aarón es licenciado en Psicología con una maestría en Psicoterapia Gestal, ¿cierto? Sí. Y en proceso de un doctorado en Psicoterapias Humanistas. Así es. Pues muy bien, Aarón. Preséntate poquito, ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde trabajas? En la actualidad laboro en el Hospital de Psiquiatría, ahí en el área de urgencias psiquiátricas, así como de el área de unidades hospitalarias, por así decirlo, en área general, les digo yo. Anteriormente llegué a laborar en el C4 estatal, en el área de atención telefónica, y también en el municipal, en el área de atención a los cadetes de policía. También. Bueno, esta pregunta no es por ponerte incómodo, simplemente para que la gente que nos está viendo sepa que traemos gente profesional de verdad. Como ya se los había comentado en algún otro programa, Vox Digital Noticias está comprometida con la sociedad. No queremos pasárnosla dando noticias desagradables cuando en nuestras manos está pues traer especialistas como Aarón, que trataremos durante el tiempo que Aarón esté viniendo con nosotros. Iremos avanzando en los temas y pues la intención es ayudar a la gente, informar a la gente también, que muchas cosas es por desinformación, como el tema del día de hoy, que es diferencia entre emociones y sentimientos, y pues no queremos estar dando esas noticias de suicidio cada 8 días. Entonces, pues vamos de a poquito, que la gente vaya entendiendo un poquito. De ahí parte, yo creo, entender las emociones y los sentimientos que tenemos, para qué sirven, cómo trabajarlas, y de ahí en adelante, Aarón, pues a darle cada 8 días, cada mes con un tema diferente. Claro. Bueno, pues el tema del día de hoy, emociones y sentimientos. ¿Qué es la diferencia entre emociones y sentimientos? Ok, para empezar, yo creo que una de las cosas principales que podemos ir desarrollando nosotros como individuos es identificar algunas circunstancias en nuestra vida. Una tiene que ver mucho con cómo manejo mis emociones y cómo esto también tiene una repercusión en mi vida. Las emociones para mí son uno de los aspectos fundamentales, no solo en la parte de la terapia o del trabajo terapéutico, sino es algo que convive con nosotros día a día. ¿Cuál es la gran diferencia entre una emoción y un sentimiento? Alto. Alto. Yo quería este punto para interrumpirte porque te veo algo tenso. Decía que no le daba nervios, pero afuera platica muy desinhibido. Ya te cohibió la cámara, ¿no? No. Bueno, les voy a platicar que antes de entrar al programa hicimos unas entrevistas. Okay. ¿Te parece si las escuchamos y de ahí aclaramos si estamos bien o qué es lo que sucede? Le preguntamos a la gente en la calle qué piensa que es una emoción, qué es un sentimiento y para qué sirve. Okay, ¿Te parece? Sí, por supuesto. Hola, pues nos encontramos aquí con la señora Yadira Ortiz García. Hola, Yadira, ¿cuántos años tienes? 33. Dime tú qué piensas que es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pues la emoción es pues cuando algo te gusta, o sea, tienes emoción por algo que te gusta, y un sentimiento es pues es algo como, ¿cómo lo quisiera decir? Un sentimiento que pasa y que siempre lo vas a llevar. Por ejemplo, cuando, yo, ¿verdad? En mi caso, cuando alguien se te va, ese sentimiento siempre va a existir ahí, siempre va a haber.
¿cuál es el sentimiento o la emoción que tú experimentas con mayor frecuencia? Pues el sentimiento que mi papá se haya ido. Tristeza. Sí, sí. ¿Y tú para qué crees que sirve la tristeza? Pues para sacar, me imagino, todo lo que uno trae adentro, ¿no? Muy bien, Yadira, muchas gracias. No, de nada. Dime, ¿le damos otra entrevista? Hola, pues ahora nos encontramos con... Andrea, Andrea, ¿cuántos años tienes? 28. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues ahora sí que una emoción es, por decir, algo que siento repentinamente, y un sentimiento es así el estado de ánimo que tienes en ese momento. Y bueno, no sé, lo que yo pienso. ¿Y cuál es la emoción o el sentimiento que tú experimentas con mayor frecuencia? Pues antes que nada experimento tristeza, experimento también alegría, experimento ansiedad, experimento a veces desesperación. ¿Y tú para qué crees que sirve, por ejemplo, la tristeza? Pues para desahogar lo que tienes en tu interior, porque no todo es felicidad, pero tampoco todo es tristeza como tal. Muchas gracias, Andrea. Hola, pues en esta ocasión nos encontramos con el señor Tomás Salinas Rivera. Señor Tomás, ¿cuántos años tiene? 55. Y dígame usted, ¿qué cree que es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Tiene diferentes causas. La emoción son partes emocionales del cuerpo. Y la otra razón, ¿cómo sé que sí? Los sentimientos. Los sentimientos son parte del corazón. Entonces hay mucha diferencia entre una cosa y otra. ¿Usted cuál es la emoción o el sentimiento que tiene con mayor frecuencia? Mi mayor sentimiento con mayor frecuencia puede ser como mis hijos. Puede ser más seguido. Pero es amor, tristeza, enojo. Tristeza. ¿Y usted para qué cree que siente la tristeza? Pues no siento explicaciones para esa razón. ¿Alguien a usted como hombre le enseñó que los hombres no deben llorar? No, porque dice mi mamá abuela que los hombres también lloran. Entonces sí, hay muchos motivos por qué llorar uno también. Cuando usted se siente triste, ¿lo platica con alguien? Pues no, me lo callo la mayor parte de las veces. Me callo ¿Y para qué cree que sirve, por ejemplo, el enojo? Dice mi mamá que hay que gritar para poder sacar todo lo que tengo adentro. Entonces el enojo viene por causa de muchas razones, pero siento que a veces no es bueno desquitarse con las personas del enojo de uno mismo, sino uno mismo mejor, dice mamá, mejor grita y se te sale todo lo que tú traes adentro. Pues muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes. Bueno, pues de aquí partimos, apago mi teléfono, no vaya a salir ahí el WhatsApp de mi marido. Interesante, Aarón. ¿Te esperabas respuestas así, me imagino? Algunas sí, se me hace interesante más o menos que piensen en la funcionalidad, de las emociones, que ya llegaremos un poquito a ese tema. Pero también es muy interesante ver cómo no queda claro para la mayoría qué son las emociones y qué son los sentimientos. ¿A qué vamos? Yo siempre les digo que una forma muy sencilla de explicar esto es: las emociones son inmediatas y son innatas. ¿A qué vamos con esto? Las emociones, todos sin excepción, las tenemos. Y son inmediatas, ¿por qué? Porque son una parte psicofisiológica. ¿A qué voy con esto? Es algo que es muy primitivo. Las emociones, si las vemos así, son total y completamente primitivas. Por ejemplo, si alguien es que ya llegaremos un poquito a eso. Si alguien llega y me dice algo, literalmente yo puedo tener reacción a eso. ¿Cuál es esa reacción? Normalmente puede llegar a ser enojo, tristeza, lo que sea, pero es inmediato. No es algo que se razona, es algo que simplemente, podríamos decirlo así, se siente. ¿Por qué? Porque se dispara directamente a nivel fisiológico. Hay una respuesta. ¿Una reacción? Es una reacción totalmente innata del cuerpo.
Va a ciertas estructuras incluso del cerebro, por ahí del hipocampo y de estas zonas, donde literalmente se dispara. Entonces, yo no la razono, simplemente la siento. ¿Por qué? Porque es la respuesta que tengo al medio. ¿Cuál es la diferencia con un sentimiento? El sentimiento ya lleva muchas cuestiones cognitivas o de aprendizaje con el paso del tiempo. ¿Sale? Entonces, esas son las dos básicas, o la forma más básica de diferenciar las emociones de los sentimientos. Entonces, cuando por ahí hablaban un poquito de, por ejemplo, el enojo rápidamente, es cuando algo sucede, yo me enojo. Ok, puedo tener una reacción a partir de ese enojo, como lo mencionaban por ahí. Ok, pues yo grito. Ok, esa ya es otra forma, porque eso ya lo razoné, ya lo puedo sacar de cierta manera. Ok, pero por ejemplo, si alguien llega y diríamos me asusta, ¿cuál puede ser mi reacción? Puede ser o agresión, que diríamos que podría ser enojo, o miedo, y me protejo directamente. Entonces, como son respuestas innatas del individuo, van totalmente en ese sentido. Se disparan, no las razonamos, están presentes en nuestra vida, sin importar qué suceda, todas las tenemos, y los sentimientos pueden ir variando, porque incluso hay una cuestión social relacionada a esto en ocasiones. Tal vez el enojo se demuestre de una manera en alguna parte del mundo y aquí no sé, en México se demuestre de otra manera. Entonces, este sentimiento incluso puede llegar a ser colectivo. Entonces, las emociones pueden ser totalmente del individuo, incluso los sentimientos pueden llegar a tener una cuestión colectiva. O sea, alguien puede influir en mí para que yo tenga ciertos sentimientos. Claro, por supuesto. Incluso la forma en que con el paso del tiempo podemos ir aprendiendo ciertas circunstancias en ese sentido, pueden verse de manera familiar, pueden verse de manera global, pueden incluso verse de manera pues, de cualquier parte del mundo. Pero las emociones, sin importar dónde estemos, están presentes. Incluso fisiológicamente hablando, las reconocemos. Si tú le preguntas a un niño cuáles son las emociones, qué hace cuando está triste, por ejemplo, pues te va a poner una carita llorando. Y ese niño o otro niño en África, si le pones una carita llorando, te dirá, lo más seguro es que esté triste. O si lo pones con una expresión como de molestia, te dice, posiblemente el más seguro esté enojado. Porque son emociones tan innatas que incluso a nivel de los niños las identifican. En ese sentido, sin importar nuestra edad, sin importar qué suceda, están presentes en nuestra vida. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso, sino más en el sentido luego donde hay conflictos, es en la forma de expresión. Sí, y es en este tipo de circunstancias donde ya podemos ir observando en ese sentido. Pues antes de continuar, los vamos a invitar a que se pongan en contacto con nosotros. Pueden hacerlo por medio del chat de este en vivo o bien al número 449-251-1162. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran preguntarle al licenciado, pues con gusto pueden ponerse en contacto con nosotros. Les repito el número 449-251-1162. Saludos, Yair, muchísimas gracias por tu comentario. Dice que excelente tema. Entonces hablábamos de una emoción es una reacción, un sentimiento es algo que ya razonamos, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la función entonces de las emociones y cuál es la función de los sentimientos? Ok. Para ir más o menos también ejemplificando algunas cosas, existen emociones básicas. Las emociones básicas normalmente son miedo, tristeza, enojo, alegría. De hecho, por ahí si vieron la película de Intensamente, ahí están representados. Y también está algo que normalmente le denominamos el asco o el repudio. Estas son parte de las emociones básicas y por ahí los que nos llevamos un poquito en las psicoterapias humanistas y en todo esto, agregamos el amor. Personalmente, el amor en un sentido de apego, porque todos como individuos también nos apegamos. Teniendo este tipo de circunstancias, por ejemplo,
El miedo, ¿de qué nos sirve el miedo? La función del miedo principalmente en mi vida es la de protección. El miedo me protege. Si yo voy a 200 kilómetros por hora, hay una sensación en mí que dice, oye, bájale tantito. Ahí está, incluso fisiológicamente me empiezan a sudar las manos, empiezo a sentir de, oye, si voy muy rápido, deja disminuyo. O voy a hacer una acción que puede llegar a ser muy temeraria. Si veo a 10 cholos que vienen hacia acá, pues, ¿qué dices? Ah, caray, creo que esto posiblemente no puede ayudar. Mis sensaciones de temor, de miedo. ¿Qué hago? Ya en mi raciocinio, pues me voy, cambio, hago alguna modificación en ese sentido. Entonces, el miedo, por ejemplo, nos sirve de protección, principalmente, ¿sale? Por ejemplo, posteriormente, vámonos a la otra parte, que podría ser, por ejemplo, la alegría. La alegría, ¿qué nos sirve? Es una expresión totalmente de afecto, totalmente de sacar estas emociones que puedo llegar a tener dentro de mí y que de una u otra manera me permiten contactar con los demás. Incluso yo diría, es lo que me permite retomar o volver a hacer ciertas acciones. Si algo que normalmente me da alegría, lo puedo estar haciendo continuamente para poder tener esta sensación. Entonces me permite tener una sensación de bienestar y me permite estar como más a gusto en mi entorno, por así decirlo. ¿Sale? Ok. Por otro lado, de las más interesantes, creo yo, también el enojo. ¿De qué nos sirve el enojo? ¿De qué sí nos sirve enojarnos? Nos sirve particularmente, yo lo digo así, uno, también es protección. ¿Por qué? Porque establezco límites a través del enojo. Entonces cuando yo me molesto y sé que algo que está sucediendo ahí me enoja, también me permite ya en este sentimiento posterior establecer un límite con el otro. Me protege también, porque si alguien llega y me agrede, pues me molesto y agredo también. Entonces es esta parte de protección en su totalidad. Ya hablaremos un poquito también de qué pasa cuando esto puede llegar a ser desmedido. Pero la idea del enojo es precisamente también de proteger, defenderme de este entorno, sin importar cuál sea. Posteriormente, por ejemplo, y lo comentaron bastante en las entrevistas, la tristeza, por ejemplo. La tristeza es uno de los sentimientos que más tenemos, pero menos entendemos. Ajá. Que es algo muy interesante. La funcionalidad que puede llegar a tener mucho la tristeza en nuestra vida. Uno, si es un desahogo emocional, es sacar lo que traigo ahí, pero también nos llega a servir para esta circunstancia de descanso. ¿A qué voy con esto? La tristeza es un bajón en nuestra cuestión anímica. Normalmente no nos damos cuenta que andamos corriendo, que andamos haciendo, que andamos fugándonos de muchas cosas. Y esta reacción a veces de tristeza también tiene que ver con una cuestión totalmente anímica, donde mi cuerpo me dice, oye, también necesitas bajar un poco y manda esta sensación de tristeza para poder disminuir estas sensaciones. Entonces me permite también descansar, que normalmente no lo vemos así. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de descansar en la actualidad. Entonces, son este tipo de circunstancias que luego pueden estar pasando en nuestro día a día. Algo que normalmente yo también les digo, y es un concepto que yo utilizo mucho en terapia, les digo, oiga, porque muchos tenemos la idea de que tener tristeza en nuestra vida está mal. Le digo, no, la tristeza también se puede disfrutar. ¿Por qué? Caray, eso suena interesante. Eso suena bastante raro, ¿verdad? Y mis pacientes suelen tener esa misma expresión. Es así como, ¿qué sucede con esto? La tristeza también se puede disfrutar, claro. Puedo disfrutar el estar triste, porque esto me va a permitir no solo descansar y desahogo emocional, me permite estar más tiempo también conmigo y por ahí hacer una revalorización de lo que está sucediendo. Ahora, la tristeza es el sentimiento que vimos, que todas las personas hablan, que experimentan. Me imagino que es el que se siente con mayor frecuencia. Y todos sabemos que es tristeza, pero no sabemos de dónde viene, Aarón. Fíjate que la tristeza normalmente sí está muy presente en nuestra vida,
Pero si tú le llegas y le preguntas a alguien, y es ahí donde vamos a hablar un poquito también de la expresión, siempre hay una respuesta de ¿cómo estás? Bien. Poca madre. Ah, caray, ¿cómo? Sí, estoy muy excelente. Oye, pero acaban de suceder ciertas acciones. No, pero sí estoy bien. Ah, ok, va. Socialmente, esta parte de la tristeza y de dónde viene depende mucho de cómo lo vamos interpretando en nuestra vida. Porque siempre nos hemos topado con alguien que llega y te dice, oye, se acaba de morir mi papá. Oye, ¿no estás triste? No, estoy bien, estoy a gusto. Y vemos por otro lado a alguien que falleció un familiar, falleció algo y está tirado en el piso de, oye, pero es que está bien, se murió su papá. Ah, ok. Incluso socialmente, y por eso es donde mencionaba esta parte, donde puede llegar a ser un constructo, vemos que ciertas emociones les damos unos calificativos. Por ahí he llegado a escuchar, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Digo, esos son calificativos que les ponemos nosotros. Las emociones son emociones y no hay ni bien ni mal. Es algo que surge. ¿De dónde surge? Pues de una sensación o algo que para ti fue importante, lo más seguro, o fue significativa, y ya sea perderlo, ya sea que no esté, ya sea que algo sucedió ahí que no puedes recuperarla. Entonces, al no poder recuperarla, se siente esta sensación y posteriormente construimos ciertos sentimientos. Pareciera que la única emoción, o más bien sentimiento, ahora que lo aclaras, es que no debemos de sentir ni tristeza, ni enojo. Entonces, pareciera que el único sentimiento que tenemos permitido como seres humanos socialmente sentir es la alegría. Exactamente, y esa es una de las ideas que se han construido con el paso del tiempo, cuando todas las emociones dentro de nuestra vida tienen una función. Y esta función no la podríamos negar. Si negamos cualquiera de estas circunstancias, nos van a crear tarde o temprano alguna circunstancia ahí a nivel emocional. Y si nos vamos un poquito a ciertas cosas, incluso a nivel físico. Pero también hablaremos de esto un poquito más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo? El asco tiene una función bien importante también en nuestra vida. Todos conocemos el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es aquel que tenemos para poder vomitar. Exactamente. ¿Qué hace el asco? Pues el asco también nos prevé y nos protege de este tipo de circunstancias. Donde yo voy y me acerco a algo que yo sé que puede ser desagradable, pues me alejo de nuevo, ¿no? Algunos, incluso por ahí yo lo relaciona un poquito también con la tristeza, pero el asco tiene precisamente esta función también de protección, de protegernos de lo que está sucediendo y de no recaer incluso en ciertas conductas. Si yo sé que, por ejemplo, el comerme cierto alimento, ahorita se me ocurrió porque a mí no me gusta el brócoli, por ejemplo, y sé que me va a causar esto, un malestar, pues no lo como, lo dejo a un lado. Y es esta sensación de asco que dices, no, esto no. O si yo sé que soy alérgico a ciertas circunstancias, solo verlo me va a dar asco. O todos aquellos que se han puesto en algún momento una guarapeta con un tipo de alcohol y lo vuelves a oler y dices, no, esto sí no, porque sé que me va a volver a poner igual y me va a poner muy mal. Entonces prefiero no consumirlo. Pero está esta sensación totalmente fisiológica de asco, ¿no? Pero, por ejemplo, por el otro lado tenemos, lo mencionaba hace ratito, esta parte del amor. El amor tiene que ver mucho con los apegos. El apego tiene que ver cómo me vinculo con los demás. Entonces, yo al sentir amor, al sentir aprecio, al sentir todo esto hacia algo o alguien, creo un vínculo. Y eso, tarde o temprano, lo que nos permite es literalmente ser sociales. Eso, el individuo, hace que totalmente busquemos esta parte de la socialización. Pero el amor no solo se siente por aquellos que se lo han ganado. Últimamente hay muchas mujeres que se enamoran de quien las trata mal, Aarón. El amor, al ser también un sentimiento ahí como muy innato, siento yo, está relacionado a precisamente, ni siquiera yo diría con personas, pueden ser con objetos. Y es en este vínculo que me genero con la persona. ¿Por qué o para qué?
eso no interesa. Yo generé este vínculo. De hecho, cuando pasan estas circunstancias a veces de violencia, y vemos y decimos, porque esta mujer no ve que la están violentando, esta mujer no ve que le están agrediendo. Decimos, pues es que no quiere, no se da cuenta, no le interesa, no le importa. No, es que ha generado estos vínculos, ha generado esta relación con este individuo o cosa o lo que le queramos decir, que incluso nos causa daño. Algunos podremos decir que hay gente que ama el alcohol, hay gente que podemos decir que ama el cigarro, que ama ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aunque sabe que le hace daño, ahí estamos. Y se generan vínculos. Entonces, es en este tipo de circunstancias donde no importa realmente a veces que nos diga un ser externo. Como es algo que siento totalmente, es totalmente directo. Sin importar lo que me diga el entorno, ¿sale? Entonces, esa es una de las partes súper importantes en este tipo de cosas. Y obviamente cada una de estas funciones que tienen estas emociones en nuestra vida, pues pueden estar de una u otra manera dentro de ellas, ¿sale? Y todas son importantes, claro, todas son fundamentales para mi desarrollo. ¿Todas están presentes? Sí, todas están presentes. Que a veces queramos negarlas, eso es distinto. Eso es algo bastante... y es bastante común. ¿Por qué? Porque no, yo no lloro, yo no expreso, yo no digo. Ok, va, te la creo. Pero eso no quita que lo sientas. Que no lo exprese al exterior es distinto, pero no significa que lo sigas sintiendo. Que la niegue hacia el mundo es algo muy diferente a que me lo niegue a mí. Es por eso que, por ejemplo, los niños pequeños pueden enojarse y a los 2 segundos estar contentos, porque ahí están manejando emociones y no sentimientos. Exactamente. ¿Por qué? Porque su emoción es totalmente innata. Es totalmente... los niños son el ejemplo vivo de las emociones, porque ellos no tienen filtro ya. Nosotros con el paso del tiempo y de las experiencias creamos estos filtros que después le decimos sentimientos. El niño no. El niño siente. Simplemente siente y hace. Entonces si el niño no le agrada lo que está pasando, se enoja. O si pasa y le das un dulce, se pone alegre. Claro. O si se lo quita, se pone triste. Entonces, totalmente pasan estas cuestiones porque son innatas en su totalidad. Son automáticas en la parte de los niños. No hay probabilidad de que una emoción perdure por mucho tiempo. Ya sería un sentimiento. Exactamente. Ya cuando esta emoción dura una mayor cantidad de tiempo, normalmente ya le decimos que es un sentimiento. ¿Y por qué? Porque al durar más tiempo, ya hay una estructura normalmente de aprendizaje y de vivencias que me permiten decir, es que mi tristeza es de esta forma. Mi forma de enojo y de expresión de enojo es de esta forma. Pero en realidad la emoción es totalmente innata, es inmediata. Entonces los sentimientos y sensaciones en ese sentido son más prolongados, sí, claro, y se transforman en un sentimiento. ¿Las emociones y los sentimientos cambian según la cultura? Claro, por supuesto. Lo que yo puedo expresar aquí como alegría, tal vez en Sudáfrica sea algo sumamente distinto, en la India sea sumamente distinto. Por ejemplo, y va mucho en cuestiones culturales e incluso a veces hasta la cuestión cultural, incluso la forma religiosa de expresión. Me imagino, por ejemplo, aquí alguien que llore está demostrando tristeza, pero tal vez ahorita se me ocurrió Alemania, el llorar al revés es una expresión de alegría, que no lo creo, pero podría ser, ¿no? Pero tiene que ver mucho en esta cuestión cultural. Pero por ejemplo, aquí se muere un familiar y lloras. Y te pones triste. Y hay algunas otras culturas donde hacen incluso fiesta. Claro. Porque ven ese... como que trascendió la persona. Entonces, ese sentimiento, o hay sentimientos que se aprenden. Claro, por supuesto. Y aquí viene, creo que una de las cuestiones más importantes en la cuestión de las emociones y los sentimientos. ¿Dónde aprendemos esto? ¿Dónde aprendo cómo se expresa
las emociones y obviamente cómo se expresan por ende los sentimientos. La forma donde siempre sucede esto es en la familia. Nosotros aprendemos de nuestro entorno, que nuestro entorno nuclear, ¿quién es? Es papá, mamá, posiblemente ahorita en las familias más ampliadas, la abuela, los hermanos, los primos. Ellos son los que me enseñan cómo debo, porque normalmente esa es la palabra, el debo expresar mis sentimientos. Entonces resulta que en mi familia llegar y darte una palmada en el hombro es expresar totalmente mi cariño, por ejemplo, mi amor hacia ti. Pero si yo llego con mi pareja y le doy una palmada en el hombro, me va a decir, ¿y eso qué? ¿Qué? No, pues te estoy diciendo que te quiero, que te amo. Pues gracias. Cuando lo que ella aprendió en su entorno familiar fue a ser súper efusiva, llegar y gritar y decir, es que te amo con todo mi corazón y todo esto. Entonces, cuando yo llego y hay un entorno distinto al mío, las cosas se empiezan a complicar, porque chocamos con estas ideas en las formas de expresión. Yo tengo muchos amigos luego en el norte del país y ellos dicen, oye, es que parece que los norteños siempre están enojados. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que así hablan, es que gritan y están... No, en realidad así hablan literalmente, porque su forma de expresión es muy efusiva. Se les ha enseñado a ellos que el hablar así quedito y estar así es una forma de expresar, de no expresión o de expresión de algunas cosas ahí como muy, muy débiles, por así decirlo. De tristeza inclusive, cuando estoy triste es cuando hablo así. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hace algún tiempo leí sobre los lenguajes del amor. Que aquí se relaciona mucho con cómo aprende uno los sentimientos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay personas que demuestran su amor más con regalos, porque así les enseñó el papá que te quiero y te compro una bici. Claro. Y hay quienes son más de contacto, más de apapachos, y otras personas que no me abraces. Así es con todos los sentimientos, Aaron. Por supuesto. ¿Por qué? Porque todo está ligado a mis experiencias y mis vivencias. Entonces, si mi papá durante toda su vida se acostumbró a expresarme su afecto, no de manera física, pero sí comprándome, sí llevándome, sí haciendo, es llevar esto hacia el otro. O sea, yo aprendo qué es esto, pero ¿qué pasa? Resulta que mi papá es el que hace esto, que me regala, me hace, y es su forma de mostrarme afecto. El problema recae que normalmente tenemos expectativas muy ligadas a lo que veo afuera. Entonces, cuando yo voy con mi mejor amiga y veo que su papá la abraza, la apapacha, la besa, y yo digo, caray, mi papá no hace eso. Y comparo. Mi papá nunca me ha dado un beso, nunca me ha dado una palabra de aliento. Y digo, caray, entonces mi papá no me quiere. Y lo veo y lo repito, y veo que los demás papás también de mis amigas hacen lo mismo. Entonces, no me quiere nada, solo me compra cosas. Es más, la idea puede llegar a ser, mi papá me quiere comprar, no es que me quiera, solo me quiere comprar. Entonces tenemos este choque entre las expectativas y lo que yo estoy viviendo. Y la realidad es que mi papá tuvo un padre también que le enseñó ciertas cosas. ¿Y qué pasa cuando yo llego con esta realidad con él y lo veo y le digo, oye papá, dame un abrazo, pero mi papá no sabe darme un abrazo? Y yo me frustro. Entonces digo, aparte tengo un mal padre. Ok. ¿Qué pasa con esto? Y normalmente muchos de los pacientes que llegan a terapia conmigo, yo les digo lo siguiente, es importante entender cómo mi padre o mi entorno aprendió a expresar sus emociones, porque esto me permite también a mí saber qué está sucediendo con ello y que lo que yo estoy buscando, lo más seguro o posiblemente ellos no me lo puedan dar, porque yo he generado una idea y una expectativa de un padre ideal, o de una mamá ideal, o de un hermano ideal, o de una familia ideal, pero eso va a chocar mucho con la realidad. Sí, pues. y
los papás de antes eran hombres más recios, ¿no? Bueno, claro. yo ni tuve papá, ¿verdad? Pero yo te diría que sí lo tuviste. Sí. Desde ahí. Te voy a decir rápidamente por qué. Y aprovechando el tema. Terapia. No. Normalmente sentimos que, por ejemplo, en la sociedad de Aguascalientes somos una sociedad de madres solteras y de ciertas circunstancias en ese sentido. Y que no hay papás. Digo, hay algo que se llama función paterna y función materna. Así de sencillo. Tal vez físicamente o en el constructo social no tuviste un papá, pero tuviste a alguien que hizo de papá. Sí. Y él fue el que te enseñó muchas cosas también. Tienes mucha razón. Pero los papás de antes eran personas más recias, más de carácter, de meter en cintura, de poner reglas. Y se veía poco cuando nosotros fuimos niños que los papás fueran cariñosos. Claro. Ahora los papás ya traen a los niños en los hombros y no les importa andar haciendo ahí sus ridículos, por llamarlo de alguna manera, delante de la gente, ¿no? Claro. Ahora es más abierto que los hombres expresen el afecto hacia los hijos. Pero anteriormente no era así. Entonces sabemos muchos jóvenes adultos con ese sentimiento de no me quisieron en mi casa. Claro. ¿Qué suele pasar aquí? Y pasa algo bien interesante. Con el paso de las generaciones, podríamos decir que se han ido como facilitando ciertas cosas. Entre ellas la expresión de emociones, sobre todo con los hombres en la cuestión de alegría y afecto. Yo diría en la cuestión de las mujeres, en la cuestión de enojo, molestia y algunas circunstancias en ese sentido. ¿Por qué? Porque normalmente socialmente los hombres, ¿qué hacemos? Pues nos enojamos de todo, somos los que ponen reglas, ponen normas. En un México, no de hace muchos años, siendo muy sincero. Pero, ¿y las mujeres qué? Pues la mamá es la que apapachaba, la que consentía, la que incluso ayudaba a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué suele suceder? Con el paso de las generaciones empiezan a cambiar estas ideas. De yo no quiero darle lo mismo a mi hijo que lo que me pasó a mí. Y no solo en la cuestión emocional, sino a veces también incluso con las cuestiones de los regalos y este tipo de circunstancias. Pero si nos enfocamos en lo emocional, es yo quiero modificar estas acciones donde yo papá no me enojo, donde yo papá ya demuestro cariño, demuestro afecto, demuestro todo esto. Pero normalmente aquí pasan dos circunstancias. Obviamente se aligera con el paso del tiempo, pero nos polarizamos o seguimos ciertos patrones. Sigo el patrón que me enseñó mi papá, tal vez en menor proporción, pero sigo el patrón de yo soy el que pone reglas, yo soy el que hace, yo soy el que se enoja, molesta, regaña, es más, pone los castigos, ¿no? O nos vamos al otro lado totalmente, a una parte totalmente laxa, a una parte totalmente donde, pues sí, haz lo que quieras, vamos a expresar, y papá es el que siempre expresa y llora de todo y está con el niño y eso. Entonces, también dejamos tener esta función como padre a veces de poner límites, poner reglas. Entonces todo se vuelve laxo y ya no puedo darle una nalgada a mi hijo porque está mal. Yo no estoy tan de acuerdo a veces con estas nociones, más allá de una forma física, sino de una norma que se puede establecer. ¿Por qué? Porque las normas también son importantes, y lo veíamos ahorita incluso a nivel emocional, son importantes, porque es el que me ayuda a conducir ciertas cosas y me ayuda a que el otro entienda que también hay límites y que, por ejemplo, mi expresión de enojo pues también debe estar, tiene esa función de establecerle a mi hijo que si me enojo porque hizo ciertas acciones, ese es un límite. Y es muy como yo experimenté que mi papá no me quería porque me regañaba, entonces yo quiero que mi hijo sepa que lo quiero, entonces no lo regaño. Exactamente, entonces esa es la principal idea que luego se genera. Entonces, como a mí me dijeron todo este tiempo que puedo llorar, yo le digo que mi hijo que llore, que no hay problema, pero no le explico que llorar de todo siempre. ¿Por qué? Porque eso puede que se
se transforme en una forma de chantaje, por ejemplo. El llanto está bien, pero el llanto también luego los niños, muchos niños, si le llamamos luego berrinche, generan esta forma, que yo sé que al desarrollar el llanto o llorar me dan algo. Entonces yo lloro y hago berrinche y hago esto, que es una manera inadecuada de expresión de mi emoción. ¿Por qué? Porque ya lo estoy llevando a otros rubros. Y eso genera que pues me den algo. Entonces pues hago el berrinche en la mitad del súper para que mi mamá se sienta mal o mi papá se sienta mal y me dé lo que yo quiero. Me imagino yo que todas las personas que pasan por estos pensamientos de autodestrucción es por un sentimiento arraigado de tristeza, ¿o no? No necesariamente. Algo que llega a suceder cuando alguien tiene estas ideas como de autolesionarse inclusive o de cometer otro tipo de actos, no necesariamente está ligado solo a la tristeza. También puede estar muy ligado al enojo. ¿Por qué? Porque por ahí hay una forma en que cosas que no te puedo hacer a ti, pues me las hago a mí. Entonces, como yo no le puedo gritar a mi mamá, como yo no le puedo pegar a mi mamá, y la verdad es que traigo unas ganas de darle un buen golpe, o a mi papá, o es más, este papá que nunca me ha abrazado, no solo me da tristeza lo que está sucediendo, sino también mucho enojo. Entonces, ¿cómo expreso eso? Si se me ha dicho que yo no puedo hacerlo. Por ejemplo, una mujer que no puede expresar su molestia y su enojo ante su esposo, ¿qué hace? Pues se agrede a sí misma. Y en verdad está triste. Sí está triste, pero en verdad también está muy encabronada. ¿Por qué? Porque le quiere arrancar la cabeza al hombre de una cachetadón porque todo lo que está sucediendo. Y ahí es donde la correcta expresión de las emociones no está presente. Entonces, ¿cómo es que se aprenden las emociones? En el círculo familiar, pero ¿cómo las aprendes? ¿Cómo las aprendes? ¿Lo viste? ¿Te lo dicen? Todas las anteriores. Normalmente hay conductas que aprendemos tanto de la forma visual. Nosotros les llamamos que estos se denominan introyectos. El introyecto es, por ejemplo, los hombres, los machos o los hombres varoniles. El lomo plateado. Exactamente. No llora, solo se enoja y solo demuestra esta expresión totalmente de agresión, de enojo, de aquí soy yo el que manda. Entonces, cuando ese hombre se siente agredido, cuando ese hombre se siente triste, ¿qué va a hacer? Pues va a agreder porque es lo único que ha aprendido. Entonces se encabrona y dice, no es cierto, esto no está pasando, y demuestra más agresión. Pero en realidad lo que hay atrás de eso es una tristeza. Y esto es algo muy común, sobre todo en estas dos emociones que mencionamos. Pero las aprendemos, sí, en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar, y obviamente hay un constructo social, que es, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Que ha ido cambiando con el paso de los años. Pero principalmente lo aprendemos de nuestros padres. Ellos son los que nos enseñan tanto. Algo que yo siempre les digo cuando llega a ver por ahí trabajo terapéutico con niños o cosas por el estilo es, pues también volteen qué les están enseñando ustedes o como padres, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a estos niños, a nuestros hijos, de qué está sucediendo y cómo estoy expresando estas cosas? Es que resulta que el niño solo llega y golpea. Ok, oiga, ¿y cómo se relaciona usted con su familia? ¿Cómo se relaciona usted con su entorno? Es que mi hijo es bien gritón y esto. Oiga, ¿y qué hace usted cuando se molesta? Pues le grito y hago esto y hago lo otro. Ok. ¿Y qué hace el niño cuando se enoja? Pues lo mismo. ¿Dónde cree que lo aprendió? Porque es muy común como padres empezar a ver, no, es que ese de seguro lo aprendió en la escuela, sus amigos, sus malas influencias, cuando en realidad el primer contacto que tiene con el mundo estos niños somos nosotros. Y esta expresión carente o forma de expresión de las emociones que no son tan efectivas, pues también están muy ligadas a lo que yo les he enseñado como padre. Y eso es bien complicado luego de entender. ¿Por qué? Porque solemos buscar agentes externos, cuando el agente principalmente es yo que estoy expresando a estos niños. Oye, ahorita se me viene a la cabeza
cuando los niños están chiquitos y lloran por algún problema que tuvieron en el kinder, ¿verdad? Ah, claro, claro. Y no llore. A veces los papás, no lloren, no sea joto. Exactamente. Aguántese, pórtese como un machito. Esos son los comentarios que yo, a mí me tocó escuchar. Claro, claro. Las niñas siempre, usted no conteste, usted sea educada. Claro. Como la represión de las emociones desde pequeños. Exactamente. Eso es de las cosas más comunes que tenemos en la vida, creo yo. Y es de, si el niño quiere llorar porque se cayó, pues que llore. ¿Por qué? Porque le dolió, porque literalmente le dolió el golpe y que le dio una tristeza de esa sensación. Entonces, ¿qué hace para desahogar eso? Llora. Ok. ¿Qué hacer, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias? ¿Quiere llorar? Llore, mijo. Pero aquí estoy. ¿Te apapacho? Sí, pero aquí estoy. Y esta sensación y este dolor va a pasar. Pero tú puedes expresarte. Ok, ¿ya te tranquilizaste? ¿Ya? Ok. ¿Quieres algo? Sí, quiero agua. Ok. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Ok. El niño se va a seguir jugando. ¿En qué momento, estamos hablando de que un niño reprimido desde chiquito, de no llore, o una niña, de usted no grite porque es una niña, se vuelve un problema en un adulto que no sabe manejar sus sentimientos? Pero ¿qué pasa ahora, Aaron? Que para todo es, no llore, mijo, y uno sobreprotege, o no sé la palabra indicada, como uno quiere que el niño no sufra absolutamente nada, que no pase por ninguna circunstancia que le forje un carácter, y todo es yo te lo pongo fácil, si llora, si también es perjudicial, o estamos haciendo lo correcto. Yo te diría, ¿qué pasa cuando llegan estos niños, incluso yo diría adolescentes, llegan y es que reprobé una materia, es que no me compró el Xbox, es que no sucedió esto que yo quería que sucediera, o tenía pensado en mi idea que sucediera? Se observa claramente una bajísima tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi sensación cuando las cosas no pasan como yo quería que pasaran? No solo hay una frustración, hay un enojo, hay una tristeza. ¿Por qué? Porque no pasaron como yo quería que pasaran. Y eso genera que no haya un manejo emocional, ni siquiera de resolución de problemas. Ok, pues no tuve esto que sí tengo. No importa que sí tengo, importa nada más lo que no tengo. Entonces me enojo, me entristezco, pero no resuelvo nada. Entonces, esta baja tolerancia a la frustración crea exactamente este tipo de dificultades. Estos niños que ante cualquier hecho de su vida explotan. Explotan ya sea en llanto, ya sea en cualquier circunstancia, pero no se queda ahí, sino se genera la frustración, y la frustración genera otro tipo de problemáticas. La frustración genera, en una cuestión exacerbada, bastantes patologías. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos por ejemplo, mencionando en esta parte de, por ejemplo, el enojo genera un resentimiento en una parte totalmente excesiva, pero por el otro lado genera también culpa. ¿Por qué? Porque vuelvo y es que ya la agredí, ya hice, chin, la regué. Chin, no, ¿para qué le decía esto? Chin, ya le menté y ya valió. Y si nos vamos a cosas más intensas, y en este enojo, en esta expresión totalmente de mi agresión exacerbada, por así decirlo, ya le metí un madrazo y lo maté. Chin. Y en este no manejo emocional causa este tipo de cosas, ¿no? Y resentimiento sí, porque ya me la hizo y me la va a pagar y voy a volver a hacerle y no, deja nomás que se descuide y se la voy a aplicar. ¿Sale? Platicamos fuera del aire que las emociones también se reflejan en el cuerpo. Precisamente. Fíjate que esta parte de lo que llega a suceder en la cuestión corporal es súper importante. Nosotros decimos en
psicología en general, creo yo, que todo aquello que se nos acumula en el cuerpo de una u otra manera nos va a matar. Existe clara evidencia de muchas circunstancias psicosomáticas. Aquí vamos con cuestiones psicosomáticas, son cuestiones emocionales o emotivas que de una u otra manera tienen una representación física. Yo no estoy tan de acuerdo en algunas circunstancias como por ejemplo que todas las emociones generan una enfermedad. No, pero sí creo que facilitan muchas cosas. Y sí se pueden llegar a representar de una manera patológica. A veces la broma que hacemos un poquito de la rodilla, me chingué la rodilla. Ok, ¿qué sucede con eso? Es también tu cuerpo diciéndote algo. ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo? Pues es que ya no tienes 20 años, carnal. Ya no tienes 18. Ya no vas a correr lo mismo. Hay una cuestión totalmente física en ese sentido. Pero, por ejemplo, el enojo está muy ligado a la cuestión del hígado. Esta onda de te va a dar bilis, te va a hacer... sí, claro, porque sí generamos, el enojo genera mayor cantidad de este tipo de toxinas y circunstancias en el hígado porque detona la adrenalina. Entonces, la adrenalina, pues, ¿dónde creen que se procesa? Pues también se procesa en una parte en el hígado. Entonces, pues claro que causa aquí circunstancias y después ves que esta persona que siempre se enojó toda su vida, pues claro que va a tener problemas de hígado, de vesícula, de la bilis. La bilis lo que hace en nuestro cuerpo es ayudar a disolver grasas. Entonces es como esta parte también, sí, claro, ya le dio esto. Está muy relacionado al enojo. Por ejemplo, la tristeza, y ahorita aprovechando estas circunstancias, está muy relacionada al daño en los pulmones. ¿Por qué? Porque estoy así, entonces dejo de respirar, entonces estoy ya totalmente, entonces ya no, ni siquiera muevo mi diafragma. Cuando el diafragma se mueve, entonces empiezo a tener problemas pulmonares. Incluso, no sé si les ha tocado ver personas que son así, que tú dices están siempre tristes y tienen problemas a nivel, pues claro, no respiran. No hablan, ni siquiera están respirando de la vida, diría yo. No están absorbiendo lo que viene de ese entorno. La angustia, por ejemplo, está muy relacionada a problemas del estómago. Cuando me preocupo, mi estómago me duele, pues sí, porque genera más fluidos gástricos. Entonces, aparte, como no he comido, como no me he dado el tiempo de eso, pues me daña la flora del estómago. Y me duele. Igualmente, por ejemplo, y este es bien interesante, el estrés, el bendito estrés, está bien chido. Que todos traemos estrés, todos traemos dificultades, todos traemos ansiedad. La presión arterial alta, totalmente ligado a las fallas en el corazón, a las dificultades cardíacas. Total y completamente. El estrés, pues claro, el estrés, la ansiedad, estoy así todo el tiempo, mi presión arterial, mi cuerpo dice, tengo que estar arriba. Pero en realidad, no es necesario. El estrés está muy ligado también, por ejemplo, al enojo. ¿Por qué? Porque es lo que me hace estar arriba, estar en moleda, estar así, estar... ¿Se acostumbra la gente a cierto tipo de sentimientos y de emociones? Claro, por supuesto. Nos acostumbramos a este tipo de emociones innatas en nuestro cuerpo. Entonces, para mí entonces siempre es normal estar triste, cuando pues no es normal estar siempre triste. O al revés, estoy siempre alegre. Oye, se acaba de morir tu papá, pero yo estoy súper feliz de que se murió. Yo creo que nos va a faltar tiempo para seguir hablando de eso, Aarón, porque pudiéramos extendernos mucho en este tema de cómo se refleja las emociones en el cuerpo, que de ahí viene la fibromialgia, que es una enfermedad que empieza todo por cómo manejamos las emociones. Claro. Pero entonces, ¿cómo comunicamos efectivamente lo que sentimos? Okay. Pero antes de cerrar con esto, te voy a leer algunas preguntas que nos están haciendo. ¿Por qué cuando estás triste no dan ganas de hacer nada, ni siquiera de llorar?
Estamos hablando de cuando yo estoy triste, estrictamente hablando, no. Si sucede esto, yo te diré al revés. Cuando estás triste tienes ganas de llorar. Lo que él está mencionando, o esta persona está mencionando, estamos más ligados a la depresión. ¿Cómo podríamos decir que es la depresión? Una forma muy sencilla. Un alargamiento de esta tristeza que llega al punto de la depresión o empezar a tener unos episodios depresivos. El episodio depresivo, sí, ahí es cuando me tiro, estoy en mi cama sin querer hacer nada, ni siquiera ya ni ganas tengo de llorar. Ni de bañarse. Ni de comer, de nada. De estar tirado en mi cama haciendo literalmente nada. Entonces, cuando esta sensación de tristeza se prolonga por mucho tiempo, llegamos a sentirnos así. Esta sensación de no querer hacer nada, de estar en mi cama, pero es una sensación de depresión o un episodio depresivo, diría yo, más que de solo tristeza. ¿En qué momento debo de decir necesito ayuda, sea cual sea el sentimiento? Si todo el tiempo me siento enojado, si ya se volvió depresión, ¿en qué momento debo de decir ocupo ayuda profesional? Normalmente yo les digo cuando esto llega a ser patológico. Patológico es que empiece a afectar mi vida de una u otra manera. Si yo es cierto, puedo manejar, mi papá se murió hace 10 años, por así decirlo, y yo sigo triste y acordándome de él todos los días y lloro todos los días, pues yo te diría, estás en depresión. E incluso, yo te diría al revés, se murió hace mi papá 10 años y yo llevo desde que él se murió estando súper alegre, súper contento, nada me pone triste. Si nos vamos al otro extremo es de, oye, también la tristeza, hay una expresión en ese sentido, que no lo quieras sacar es distinto. Pero esta falsa alegría también causa cuestiones por ahí, que lo más seguro es que en algún momento te cause alguna circunstancia, sobre todo a nivel social. Que es algo que vemos mucho hoy en día, muchas personas demasiado alegres, demasiado alivianadas, y luego dicen, no puedo creer lo que sucedió, no puedo creer que haya atentado contra su vida, porque en realidad nunca mostraron tristeza. Exactamente, nunca se permitieron decirle al otro, en realidad yo no estoy alegre y estoy que me carga la tiznada. Entonces, esta parte que nunca expresé, insisto, se acumula y se acumula tanto que de una u otra manera tiene que salir. Todas las emociones tienen que salir de una u otra manera. ¿Qué pasa? ¡Pum! Explota en una sola forma, que es la agresión. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puedo sacarla. Y no esta alegría o esta falsa alegría. Te voy a pedir que resumas de la manera más clara posible cuál es la forma correcta de comunicar nuestras emociones. Ok. Para empezar, vamos a quitar el calificativo de correcto, sino efectivo. Okay. La forma más efectiva es literalmente no conteniéndolas. Así de sencillo. Si yo estoy enojado, te digo que estoy enojado. Ahí es donde tal vez la parte social nos ayude un poquito. Si yo me enojo y siento la sensación de enojo porque mi esposo me dijo tal cosa, le digo, oye, lo que me estás diciendo en este momento me está molestando. Esa sería como la manera más diplomática o decirlo. Y no llegar y decirle, oye, hijo de la tiznada, es que me acabas de hacer esto, me quitaste esto y esto. O si estoy triste, pues estoy triste. Y es lo que les digo, la parte de esta mi tristeza la puedo disfrutar y, no manches, lloré bien chido ahorita, ya me siento mucho mejor, ya expresé, pero en realidad yo quería llorar. Ok, excelente. O estoy muy molesto, o estoy muy súper alegre. Mi hermano luego hace una broma muy que a mí se me hace muy padre, que llega con alguien que está muy serio y llega y le dice, oye, ¿eres feliz? Y normalmente responden, sí, pues díselo a tu cara, ¿no? O sea, en esta parte de, realmente si estás contento, pues se demuestra la felicidad, la sonrisa es innata. En esa parte donde, claro, estoy contento, ahí sí estoy feliz. Y sí sonrío porque es innata, la sonrisa es innata e inmediata, ligada totalmente a la expresión de alegría. Entonces es de, no, yo estoy súper contento. No, sí, se te nota, carnal. Entonces, en esta no reprimir precisamente las emociones, sentirlas y expresarlas. Posteriormente a la expresión, sí de una manera más efectiva, en el sentido de no buscarnos tantas dificultades, pero sí siendo de manera muy concreta y directa en ese sentido.
Es, si estoy enojado, estoy enojado. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy alegre, estoy alegre. Si quiero demostrar amor, demuestro amor. Y si demuestro asco. Pero es el no reprimir estas emociones, sino dejarlas fluir y obviamente buscar la manera más efectiva de demostrárselas al otro, pero que no quita que las sienta. Yo creo que este tema nos dio para muchísimo más porque, digamos, ahorita hablamos solo de las emociones primarias. Así es. Que nos faltan las emociones secundarias y todo lo que conlleva. Así es. Entonces, pues, te llevas tarea, Aarón. Sí, claro. Para el próximo mes. Antes de despedirnos, pues muchas gracias a Yair, que pues por ahí estuvo mandando su pregunta. A Yaret Santillán, que te manda saludos. Y Wendy Aguilar, que dice, los norteños no estamos enojados. Bueno, a veces sí. Poquito. ¿Qué tarea les dejarías el día de hoy a los papás que nos están viendo por esta cuestión de la falsa alegría? ¿Qué le dejarías de tarea a los papás que hagan el día de hoy? Yo les diría que hay que recordar que la vida es complicada, la vida es difícil, pero al mismo tiempo es hermosa. Y si eso se lo podemos enseñar a nuestros hijos, que las cosas tienen dificultades, que la vida no es sencilla. No lo es. Y les podemos enseñar eso, pero al mismo tiempo que la podemos disfrutar y que los problemas y dificultades en la vida tienen soluciones. Y que a partir de esto, no está mal enojarse, no está mal triste, no está mal estas emociones que nosotros damos y que expresarlas y que ellos los puedan expresar es algo muy positivo en sus vidas y en nuestras vidas. Pues ya tienen ahí la tarea del día de hoy. Primero, pues pregúntale a su hijo, a su hija cómo se siente y a partir de ahí, pues dele toda esta explicación. Tome en cuenta que los niños de hoy serán adultos sanos o lastimados emocionalmente y pues bueno, de ahí las próximas generaciones. Muchísimas gracias, Aarón, por habernos acompañado en este programa. Les recuerdo, mi nombre es Geraldine Grimes, esta es la cabina de Vox Digital y pues nos vemos el próximo mes, Aarón. Nos vemos y un gusto estar este día con ustedes. Antes de cortar, si alguien se quedó con alguna duda, si alguien está sintiendo la necesidad de buscar más ayuda, ¿nos regalas tu teléfono, Aarón? Claro, por supuesto, es el 449-1912-488. A ver, ahí les va otra vez para que lo anoten. Es el 449-1912-488. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, donde estaremos hablando, pues ahora con un dentista. Que tengan una excelente semana. Bye bye.